F40, Countach, Porsche 959. Esos son indiscutibles e intocables de la era dorada de los superdeportivos de los años 80, ¿verdad? Veías las cintas de VHS, comprabas revistas y pósters para seguir soñando con ver esos autos de cerca, quizás incluso con conducirlos algún día. Pero mientras esa idolatría crecía, un capítulo entero de la historia quedó opacado e incluso oculto, casi como un mundo secreto de máquinas tan atrevidas e innovadoras que rivalizaban y en muchos casos incluso superaban a las leyendas que tú conoces. Por cada superdeportivo europeo que quemaba el asfalto, existían cosas aún más avanzadas, acumulando polvo en países emergentes. ¿Y el motivo? Bueno, no fueron los motores, ni la velocidad, ni el diseño. Fue algo mucho más humano. Estos autos nunca fueron los favoritos de las revistas, ni recibieron atención mediática en su época. Jamás desfilaron en salones de automóviles, nunca estuvieron en la mirada de los entusiastas, ni en algún documental, pero existieron y podrían haber cambiado la dinámica del juego. Si hubieran tenido una oportunidad justa, podrían haber transformado por completo la historia de los superdeportivos. ¿Cuáles eran esos fabricantes y cuáles eran sus motivaciones para entrar en un mercado tan cerrado para los multimillonarios? Y la pregunta más importante, ¿por qué tú no los conoces? Hoy te cuento sobre 12 superdeportivos de los años 80 que tú desconoces. Mi pobre angelito, versión años 80. Aston Martin Bulldog. El Aston Martin Bulldog llegó para representar el ápice de la osadía británica, un intento por demostrarle al mundo que Aston Martin podía superar los límites de la innovación. Diseñado como un coche concepto en 1979 y presentado en 1980, el Bulldog fue desarrollado en un momento en que la marca enfrentaba una crisis financiera severa y buscaba reposicionarse en el mercado como sinónimo de lujo y tecnología. Su aspecto parecía salido directamente de una película de ciencia ficción, con líneas angulosas y un perfil bajo. Con un motor V8 biturbo de 5,3 litros, capaz de generar 600 caballos de fuerza, este superdeportivo era una auténtica bestia. En aquella época, Aston Martin fijó un objetivo ambicioso para el modelo: alcanzar 307 km por hora. En las pruebas, el coche superó las expectativas, llegando a los 309 km por hora. Eso fue posible gracias a la aerodinámica cuidadosamente diseñada y al uso de materiales livianos en su estructura, como el aluminio. El diseño no solo era visualmente impactante, sino también funcional. Los faros retráctiles y el interior avanzado, con instrumentos digitales y un panel envolvente para el conductor, mostraban que se trataba de una vitrina tecnológica pocas veces vista en esa época. Curiosamente, el nombre Bulldog fue inspirado en el avión privado del entonces gerente general de la empresa, Alan Curtis, quien poseía una aeronave de Scottish Aviation llamada Bulldog, tan raro que solo se completó un ejemplar, ya que los problemas financieros y los cambios en las prioridades de Aston Martin llevaron a la cancelación del proyecto. A pesar de ello, el Bulldog nunca fue olvidado por quienes lo vieron en acción. De hecho, el modelo fue restaurado en el año 2020 y volvió a los reflectores en eventos internacionales. Durante su restauración, se descubrió que el coche aún podía alcanzar su velocidad máxima original, demostrando que estaba décadas adelantado a su tiempo. RUF CTR Yellowbird. Pocos autos encapsulan tan bien la combinación de velocidad e ingeniería como el RUF CTR Yellowbird. Y no es un Porsche 911. Este superdeportivo fue prácticamente reconstruido desde cero por RUF, una empresa alemana conocida por su obsesión, cuestionable para algunos, con el alto rendimiento. Presentado en 1987, el Yellowbird se convirtió rápidamente en un ícono entre los superdeportivos de la época, compitiendo de tú a tú, en términos técnicos, con la Ferrari F40 y el Porsche 959. Lo que sucede es que RUF no es considerada una simple preparadora o empresa de tuning. RUF es un fabricante oficial de automóviles registrado en Alemania. Compra carrocerías y componentes directamente de Porsche, pero realiza modificaciones tan profundas en el motor, la transmisión, la suspensión e incluso la carrocería, que el resultado final es legalmente considerado un modelo de RUF, no un Porsche. La empresa adquiere chasis en crudo, es decir, sin registro previo de Porsche, lo que le permite usarlos como base para sus propios vehículos. El resultado es un automóvil legalmente distinto y no clasificado como copia ni clon. Antes del lanzamiento de este modelo, RUF ya era respetada por sus modificaciones en autos Porsche, pero fue el Yellowbird el que consolidó a la marca como una de las mayores referencias en ingeniería de alto rendimiento. Su motor boxer de 6 cilindros biturbo de 3
3,4 litros. Era capaz de entregar 469 caballos de fuerza. Ese rendimiento permitía al superdeportivo alcanzar una velocidad máxima de 342 km por hora, superando prácticamente a todos sus rivales en esa década. El nombre Yellowbird surgió por su vibrante color amarillo, que contrastaba fuertemente con el gris del asfalto, pero lo que realmente hacía especial al coche no era solo su velocidad, su chasis liviano, gracias al uso de materiales avanzados, y la precisión de su suspensión le otorgaban una manejabilidad que pocos superdeportivos podían igualar. La fama del Yellowbird se consolidó tras su aparición en el legendario video Fascination on the Nürburgring, donde demostró su increíble desempeño en el icónico circuito alemán, pilotado por Stefan Rosser, quien sin guantes y usando mocasines mostró una maestría impresionante, conduciendo el coche a alta velocidad, con derrapes controlados, aunque a veces no tanto, y bajo la lluvia. Con solo 29 unidades producidas, hoy este superdeportivo es uno de los autos más codiciados por los coleccionistas. Vector W8. El Vector W8 parecía más un avión furtivo o un coche sacado de Blade Runner que un deportivo convencional. Fue creado por el visionario Gerald Wiegert, diseñador automotriz que soñaba con construir el superdeportivo americano definitivo. El modelo fue un intento audaz de desafiar a los gigantes europeos como Ferrari y Lamborghini, utilizando tecnología aeroespacial para dar vida a una máquina verdaderamente única. El motor V8 biturbo, derivado de un bloque de Chevrolet, fue modificado extensamente para producir más de 600 caballos de fuerza y 880 Nm de par motor. Esa configuración permitía al W8 acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 3,9 segundos, mientras que su transmisión automática de únicamente 3 velocidades, adaptada de la competición, estaba diseñada para soportar el monstruoso torque del motor. Aunque las mediciones reales registraron algo cercano a los 354 km por hora, el impacto del W8 fue inmediato, gracias a su diseño anguloso y su construcción en Kevlar y fibra de carbono, materiales más comunes en aeronaves que en automóviles. Dentro de la cabina, el superdeportivo estadounidense era un espectáculo aparte. Controles digitales y una palanca de cambios en forma de joystick daban al conductor la sensación de pilotar un jet. Sin embargo, la producción fue limitada a tan solo 17 unidades debido a demoras y desafíos financieros. Gerald Wiegert, creador de Vector, planeaba usar el V8 en competiciones como Le Mans, pero los costos prohibitivos y los problemas técnicos hicieron inviable el plan. La producción del Vector W8 estuvo marcada por constantes retrasos y un aumento progresivo en los costos. Cada unidad tenía un precio de casi $450,000 en aquella época, lo que equivaldría hoy a más de $1 millón, restringiendo su mercado a una élite extremadamente limitada. De Tommaso Guarà. El de Tommaso Guarà es una fusión perfecta entre el estilo italiano y la ingeniería alemana, un superdeportivo que refleja la visión audaz de Alejandro de Tomaso en sus últimos años al frente de la marca. Lanzado a finales de los años 1980, el Guarà fue concebido para llevar la clásica combinación de potencia y diseño de Tomaso a un nuevo nivel. Equipado con un motor V8 de 4,0 litros proveniente de BMW, el Guarà ofrecía suficiente potencia como para llevar su ligera carrocería a velocidades superiores a 250 km por hora. El motor estaba acoplado a una caja de cambios manual de 6 velocidades, que brindaba una experiencia de conducción envolvente. Su suspensión independiente en las 4 ruedas, derivada de vehículos de competición, ofrecía un equilibrio perfecto entre confort y rendimiento. Además, el uso extensivo de materiales livianos, como la fibra de vidrio, reducía el peso total a apenas 1.200 kilogramos. A pesar de su potencial, el intrigante y sofisticado Guarà enfrentó desafíos durante su producción. Aunque muchas veces eclipsado por el icónico Pantera, el Guarà representaba una evolución tecnológica para la marca, compitiendo directamente con modelos como el Lotus Esprit y el Ferrari 348. El diseño del Guarà era al mismo tiempo elegante e imponente. Sus líneas aerodinámicas, entradas de aire funcionales y perfil bajo aseguraban estabilidad a altas velocidades, mientras que los detalles artesanales en el interior ofrecían una experiencia lujosa y centrada en el conductor. Cada panel de instrumentos y cada acabado fueron cuidadosamente diseñados para transmitir exclusividad. CZ Moroder Pult 16T. El CZ Moroder Pult 16T es uno de los superdeportivos más singulares jamás creados, fruto de la colaboración entre Claudio Zampoli, ex ingeniero de Lamborghini, y Giorgio Moroder,
reconocido productor musical. En el corazón del QE16T se encontraba su motor UI-16, una configuración rara y tecnológicamente desafiante. Formado por la unión de dos motores V8, este propulsor generaba 540 caballos de fuerza, permitiendo al coche alcanzar una velocidad máxima de 329 km por hora. Ese rendimiento venía acompañado de una transmisión manual de 5 velocidades y una suspensión independiente en las 4 ruedas, lo que garantizaba control y estabilidad a altas velocidades. El diseño estuvo a cargo de Marcello Gandini, responsable de íconos como el Lamborghini Countach, lo que quizás ya explica también su parecido con el Diablo. Sus líneas angulosas, faros retráctiles y entradas de aire estratégicamente ubicadas otorgaban al UME 16T una presencia inconfundible. El interior, pensado para ofrecer una experiencia lujosa, combinaba cuero de alta calidad con instrumentación digital, todo lo más avanzado de su época. A pesar de todas sus virtudes, el superdeportivo enfrentó serias dificultades debido a su producción artesanal. Cada unidad requería meses de trabajo para ser completada, lo que elevaba su precio a unos impresionantes $400.000. Además, la ausencia de una red de soporte consolidada dificultaba el mantenimiento. Esto, sumado a la complejidad del motor, limitó su producción a tan solo 12 unidades. Panther Solo II. El Panther Solo II fue el intento de Panther West Winds por crear un deportivo compacto y accesible que pudiera competir con los gigantes europeos. Conocida por sus diseños atrevidos y autos de lujo fabricados artesanalmente, Panther vio en el Solo II una oportunidad para llegar a un público más amplio, con un modelo que uniera innovación y rendimiento. Bajo el capó, el Solo II estaba equipado con un motor 2.0 turbo, derivado del legendario Ford Sierra RS Cosworth de Rally, un propulsor confiable y potente que entregaba 204 caballos de fuerza. Ese rendimiento se veía potenciado por su carrocería liviana de fibra de vidrio y un sistema de tracción integral avanzado que ofrecía excelente adherencia y maniobrabilidad en cualquier tipo de terreno. La suspensión independiente en las 4 ruedas, ajustada para máxima precisión, complementaba el conjunto, haciendo del Solo II un coche extremadamente ágil y estable. El diseño futurista del Solo II era una de sus características más distintivas. Sus líneas aerodinámicas y su perfil bajo no solo cumplían una función estética, sino que también ayudaban a reducir la resistencia al aire y optimizaban la estabilidad a altas velocidades. Elementos como los faros retráctiles, las entradas de aire laterales y el alerón trasero reforzaban su imagen moderna, mientras que el interior minimalista estaba enfocado en el conductor, con instrumentos de fácil lectura y controles ubicados ergonómicamente. A pesar de su potencial, el Solo II enfrentó numerosos obstáculos. Panther West Winds planeaba producir 1000 unidades al año, pero cuando la realidad financiera golpeó a la fábrica, el proyecto había dado vida a menos de 30 vehículos, marcando así su final. Monteverdi High 650 F1. El Monteverdi High 650 F1. Bueno, por más que intentemos negarlo, parece un hijo abandonado de Ferrari, ¿verdad? Es un ejemplo raro de cómo la ingeniería suiza trató de combinar la tecnología de la Fórmula 1 con la sofisticación de un coche de calle. Fundada por Peter Monteverdi, la fabricante suiza ya era conocida por sus modelos exclusivos, pero el High 650 F1 representaba su intento más ambicioso de competir en el segmento de los superdeportivos. Lanzado a finales de los años 1980, el coche fue fuertemente influenciado por los avances tecnológicos de la década anterior. En el corazón del modelo se encontraba un motor V10 de 3,5 litros, derivado directamente de los monoplazas de Fórmula 1, capaz de producir 650 caballos de fuerza. Este motor operaba a altas revoluciones, garantizando una aceleración impresionante y una velocidad máxima superior a los 350 km por hora. La carrocería, fabricada en fibra de carbono, era liviana y extremadamente resistente, lo que permitía al coche alcanzar un peso total de apenas 1100 kilogramos. La suspensión ajustable y los frenos de cerámica completaban el conjunto técnico, asegurando un rendimiento que rivalizaba con los mejores superdeportivos de la época. El diseño del High era claramente agresivo. El nombre High, que significa tiburón en alemán, fue inspirado en la silueta aerodinámica del vehículo, que recordaba a ese depredador marino. Las curvas suaves, el perfil bajo y las tomas de aire funcionales reforzaban su apariencia intimidante, mientras que el gran difusor trasero proporcionaba estabilidad a altas velocidades. El superdeportivo enfrentó un problema
problema típico: el alto costo de adaptar tecnología de Fórmula 1 a un coche de calle, lo que resultó en un precio elevado que restringía su público objetivo. Además, la falta de inversores y la escasa demanda llevaron a Monteverdi a construir solamente 2 prototipos antes de cancelar el proyecto: Dome Zero P2. El Dome Zero P2 fue el intento más audaz de Japón por ingresar al competitivo mercado global de los superdeportivos. Creado por Dome, una empresa fundada en 1975 por Minoru Hayashi, el P2 representaba la ambición de posicionar al país en el mapa automotriz internacional. Como sucesor del concepto Dome Zero, el P2 fue diseñado para ser más refinado y apto para el mercado global. Bajo el capó, el Dome Zero P2 estaba equipado con un motor Nissan de 2,8 litros, capaz de producir 145 caballos de fuerza. Aunque no era un coche de alto rendimiento en términos de potencia bruta, su liviana carrocería de fibra de vidrio y acero, con un peso total de apenas 920 kilogramos, lo compensaba con una conducción ágil y muy receptiva. La suspensión independiente y los frenos de disco ventilados ofrecían un control excepcional, especialmente en curvas. El diseño del P2 era un espectáculo en sí mismo, inspirado en el estilo wedge popularizado por modelos europeos como el Lamborghini Countach. Sus líneas angulosas y perfil bajo transmitían modernidad y velocidad. Las entradas de aire estratégicamente ubicadas y los faros empotrados complementaban su apariencia futurista, al tiempo que mejoraban su eficiencia aerodinámica. A pesar de impresionar al público en exposiciones como el Salón del Automóvil de Ginebra, el modelo enfrentó obstáculos regulatorios que impidieron su homologación para circular en las calles. Lamborghini Jalpa. ¿Pensaste que no habría una gran europea en esta lista? Pues sí la hay. El Lamborghini Jalpa, lanzado en 1981, fue el intento de la marca italiana por ofrecer un superdeportivo más accesible, sin renunciar al lujo ni al rendimiento que definen su identidad. Querían llegar a un público diferente y, quién sabe, tal vez quitarle clientes a otras fabricantes de nivel intermedio, aunque fuera el sucesor directo del Huracan y del Silhouette. En el corazón del Jalpa se encontraba un motor V8 de 3,5 litros que entregaba 255 caballos de fuerza, acoplado a una caja de cambios manual de 5 velocidades. Esta configuración permitía al coche acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 234 km por hora. La suspensión independiente y los frenos de disco ventilados ofrecían estabilidad y seguridad, mientras que el chasis bien equilibrado brindaba una experiencia de conducción divertida y confiable. Visualmente, esta máquina italiana representaba una evolución del Silhouette con líneas angulosas y un diseño agresivo que reflejaban el lenguaje visual de Lamborghini en los años 80. El techo targa removible era uno de sus principales atractivos, permitiendo a los conductores disfrutar de la conducción al aire libre sin comprometer la rigidez estructural. El interior, espacioso y bien terminado, utilizaba cuero de alta calidad y controles colocados de forma ergonómica, creando un entorno cómodo y funcional. El Jalpa ofrecía una alternativa menos intimidante al modelo más extremo de la marca, atrayendo a clientes que deseaban un superdeportivo exclusivo sin renunciar a cierta versatilidad. Se fabricaron 410 unidades de este superdeportivo que dejó su huella como un modelo único en el portafolio de Lamborghini. Hoy en día es altamente valorado entre coleccionistas, quienes lo consideran una pieza significativa de la historia de la marca. Un ejemplo de cómo Lamborghini intentó reinventarse en un periodo marcado por dificultades financieras. Tatra MTX Munt 8. El Tatra MTX 8 fue el audaz intento de Checoslovaquia por crear un superdeportivo capaz de competir con los gigantes de la industria automotriz, desarrollado en colaboración con MTX, una empresa conocida por sus coches deportivos. Este modelo representaba una nueva dirección para Tatra, que hasta entonces era famosa por sus camiones y sedanes aerodinámicos. Lanzado a finales de los años 1980, el MTX 8 era una mezcla de innovación y ambición, diseñado para destacar el potencial de la ingeniería checoslovaca. Lo dijimos, aquí también habría joyas de los lugares más inesperados. Equipado con un motor V8 de 3,9 litros montado en posición central, el MTX 8 entregaba 302 caballos de fuerza, lo que le permitía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 5,6 segundos. La velocidad máxima era estimada en 265 km por hora, cifras impresionantes para un coche desarrollado en un mercado emergente, incluso mejores que las del Lamborghini
Lamborghini que mencionamos anteriormente. Su carrocería liviana de fibra de vidrio y un chasis ajustado para alto rendimiento garantizaban agilidad y una conducción muy receptiva. El diseño futurista del MTX V 8 llamaba la atención por sus líneas angulosas y perfil bajo. Inspirado en los superdeportivos europeos de la época, incorporaba entradas de aire funcionales, un alerón trasero prominente y detalles que equilibraban forma y función. En el interior, el enfoque era minimalista y práctico, instrumentación clara y una cabina orientada completamente al conductor. Sin embargo, el proyecto enfrentó desafíos significativos. La inestabilidad política y económica de Checoslovaquia durante los años 80, sumada a la falta de financiamiento y apoyo industrial, limitó severamente la producción del MTX V 8 Izdera Imperator 108i. El Izdera Imperator 108U es uno de los superdeportivos más exclusivos y fascinantes que ha pisado la tierra, un modelo que ejemplifica la visión audaz de Eberhard Schulz, fundador de Izdera. Su origen se remonta al prototipo Mercedes-Benz CW 311, un proyecto desarrollado por Schulz mientras trabajaba para la propia marca alemana. Cuando Mercedes decidió no continuar con el concepto, Schulz negoció los derechos de diseño y creó Izdera, dedicándose a producir supercoches artesanales y únicos. Lanzado en 1984, el Imperator 108 Preu incorporaba características técnicas y de diseño que lo diferenciaban de cualquier otro coche de su época. Equipado con motores Mercedes-Benz 1.8 que variaban entre 5,0 y 6,0 litros. El modelo entregaba hasta 420 caballos de fuerza, lo que le permitía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 5 segundos y alcanzar una velocidad máxima superior a los 270 km por hora. La transmisión manual de 5 velocidades y el chasis tubular de acero garantizaban un rendimiento dinámico impresionante, mientras que la carrocería liviana de fibra de vidrio contribuía a su agilidad. El diseño del Imperator era tan funcional como futurista. Sus puertas tipo alas de gaviota, inspiradas en el legendario Mercedes 300 SL, ofrecían un acceso tan elegante como práctico. El periscopio en el techo, una de las características más inusuales del coche, reemplazaba a los retrovisores exteriores tradicionales, mejorando la aerodinámica y reforzando su aspecto de nave espacial. Esa exclusividad, combinada con su elevado precio, limitó su producción a tan solo 30 unidades. A pesar de ello, el coche encontró un público fiel entre entusiastas que buscaban algo diferente a los superdeportivos tradicionales. Hoy en día, el Izdera Imperator 108 Primo es una verdadera rareza en el mundo automotriz. Celebrado por coleccionistas, puede alcanzar un valor de $1 millón, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la visión de un solo individuo puede desafiar las convenciones y a las grandes fábricas y dar vida a algo verdaderamente extraordinario. Giocattolo Group B. Era un proyecto que buscaba crear un vehículo que combinara rendimiento de alto nivel con identidad nacional, algo raro en un mercado dominado por europeos y estadounidenses. Lanzado a mediados de los años 1980, el Giocattolo Group B fue concebido para competir con gigantes, pero con un enfoque distintivo y funcional. En el corazón del Giocattolo se encontraba un motor V8 de 5,0 litros de Holden que producía más de 300 caballos de fuerza. Este motor estaba montado en posición central trasera, lo que garantizaba una distribución de peso equilibrada y un rendimiento dinámico impresionante. El chasis tubular, combinado con una carrocería de Kevlar reforzado, hacía que el coche fuera liviano y resistente. Esta configuración permitía una aceleración de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 5 segundos, poniéndolo al nivel de los mejores de su época. El diseño del Giocattolo reflejaba su filosofía de ingeniería, agresivo, funcional y centrado en el rendimiento. Sus líneas aerodinámicas y entradas de aire funcionales garantizaban eficiencia, mientras que la cabina minimalista priorizaba al conductor con controles posicionados para la máxima ergonomía. Aunque carecía del lujo de sus competidores europeos, el Giocattolo lo compensaba con una simplicidad eficaz. Sin embargo, el proyecto enfrentó los mismos desafíos que casi todos los autos de esta lista. Los altos costos de producción y las exigencias regulatorias dificultaron su homologación para mercados internacionales, lo que limitó su producción a tan
tan solo 15 unidades. Y aunque probablemente nunca hayas visto ninguno de estos superdeportivos antes, todos merecen nuestro respeto y admiración. Muchos de ellos fueron creados en contextos difíciles, con recursos limitados, en países en crisis o sin patrocinadores sólidos. Estas máquinas nacieron de la pura determinación y visión de sus creadores, en su intento por dejar una huella eterna en el panteón de los automóviles más codiciados del mundo, un lugar donde muy pocos han llegado, como el Ferrari 250 GTO, el que se convirtió en el santo grial del mundo automotriz. Con precios astronómicos y una rareza extrema, esta obra maestra de Enzo Ferrari es desconocida incluso para el entusiasta más experto. Bueno, prepárate, porque en 5 segundos te cuento la historia detrás de este mito. Te veo ya.